Bien, saludos cordiales estimados estudiantes de las carreras de educación inicial, educación básica y comunicación social. Bienvenidos a este video de refuerzo previo a sus exámenes finales. En esta ocasión vamos a comentar algunos aspectos importantes sobre la comunicación en el ámbito académico. ¿Sí? Mi nombre es Cristina Velázquez, docente autora de la asignatura de Introducción a la Comunicación Académica en la carrera de Educación Inicial, y junto con mis compañeros, la magíster Silda Lara, la autora de la carrera de Comunicación Social, y el magíster Javier Morillo, hemos preparado los recursos de la pestaña de refuerzo como apoyo en sus estudios finales del curso de nivelación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar definiendo en esta clase qué es la comunicación. Tenemos aquí que según la RAE, la comunicación es el proceso mediante el cual un mensaje es transmitido por parte de un emisor y recibido por un receptor utilizando algún canal. En este proceso, el emisor elige un código común con el receptor para que éste comprenda el significado del mensaje. Entonces vamos a ver que según esta definición básica, el acto mismo de comunicación se compone de una serie de operaciones que proceden de adentro hacia afuera y viceversa. ¿Sí? Por un lado, el emisor o remitente del mensaje establece un contenido que quiere comunicar y busca expresarlo de la mejor forma posible, cumpliendo así una obra, una especie de decodificación. Por otra parte, el receptor o destinatario del mensaje realiza la operación inversa, partiendo desde el exterior al interior en un proceso de decodificación, que a partir de la expresión del código consigue la elaboración del contenido. Bien, centrándonos en el tema, vamos a ver qué es la comunicación, qué es comunicar desde la academia. Entonces, la comunicación académica puede definirse como un acto mediante el cual se transmite o se difunde un discurso, como en la comunicación en general, pero en esta forma de comunicarse desde la academia va a difundirse conocimiento, ¿sí? Va a difundirse conocimiento mediante una serie de normas, como el diseño, la estructura, la elaboración, la presentación de estos contenidos, ya sean de forma oral o escrita. Este mismo acto de comunicación que estamos manteniendo en este momento, de comunicación asincrónica a través de este video, es un acto de comunicación académica. ¿Sí? Entonces, como ejemplos de actos de comunicación académica, podemos pensar en actos que ocurren en el aula, que ocurren en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en las universidades, y acercándonos más a la modernidad, pues podemos pensar en los actos de comunicación que ocurren precisamente en estas plataformas virtuales de educación. ¿Sí? Entonces, este tipo de manifestaciones comunicativas pueden ser orales, como clases, videoconferencias, charlas, foros, esta misma videoclase, y también pueden ser escritas como las monografías, tesis, ensayos, libros, etcétera. ¿Sí? La elaboración y presentación formal de estos contenidos exige un profundo proceso de investigación, de discusión, de procesamiento de datos, de análisis de la redacción, y requiere de argumentación basada en un sustento teórico y en la revisión de las referencias correctas y de algunas fuentes de consulta que sean de calidad. ¿Sí? Bien, para avanzar entonces vamos a ver cuál es la relación entre la comunicación y el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje oral y el escrito también constituyen, bueno, el oral constituye el grado más alto de la evolución lingüística, ¿no? Y es el que ha sido únicamente alcanzado por el ser humano. Es utilizado como instrumento de comunicación, al igual que el lenguaje escrito, y como un instrumento de representación y de relación social. Es de vital importancia para el desarrollo cognitivo, social y afectivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que este término de comunicación no está exento ni libre de complicaciones ni ambigüedades. Por ello, en el estudio de la comunicación en general
y en el estudio de la comunicación en el ámbito académico es de vital importancia que todos conozcamos las particularidades, la estructura y la formalidad con que debe llevarse a cabo este tipo de comunicación académica para todos aquellos quienes estén estudiando o estén relacionados de alguna u otra manera al ámbito académico universitario principalmente, ¿sí? Relacionado con esto, muy relacionado con esto, entonces están los elementos de la comunicación que ustedes ya pudieron observar en, en su en el tema de estudio anterior, ¿sí? Entonces vamos a observar aquí que tenemos los elementos de la comunicación y tenemos que el emisor, bueno, recordando lo que leyeron en la guía, que el emisor envía un mensaje al destinatario para que este mensaje sea efectivo requiere un contexto, ¿sí? Entonces este contexto es captado por el receptor y es susceptible de ser verbalizado. El mensaje requiere luego un código común en su totalidad o al menos parcialmente entre el emisor y el receptor para que el mensaje pueda ser comprendido. Si no existe un código común, es imposible que el mensaje sea captado por el receptor, ¿sí? Finalmente, el receptor requiere el contacto, un canal físico, una conexión que les permita establecer y mantener la comunicación entre ambas partes. Entonces, esto lo hemos abordado brevemente porque estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la comunicación lingüística, el momento de desempeñar una forma de comunicación lingüística, no todos los mensajes desempeñan la misma función. Algunos tienen la función, la intención de informar, otros sirven para iniciar un contacto entre dos personas, otros se emiten con el propósito de provocar una determinada reacción en el receptor, ¿sí? La función entonces que desempeña el lenguaje viene determinada por el predominio de alguno de los elementos en el proceso comunicativo o porque el mensaje incide de manera directa sobre uno de los elementos de la comunicación. Entonces es por eso que se relaciona directamente estos elementos de la comunicación con las funciones del lenguaje. Entonces, estas funciones no se dan de manera aislada, sino que aparecen combinadas en un mismo texto. Así, en todo acto de comunicación están presentes siempre tres funciones básicas del lenguaje, que son la referencial, la expresiva y la apelativa, ¿sí? La expresión referencial orienta hacia el contexto, se centra en la relación que las personas tienen con el mundo que nos rodea y los objetos a los que remite un texto. Los mensajes están centrados en el contexto y la principal función es la de informar. Con este objetivo se utiliza un lenguaje claro, concreto, sencillo, con palabras y términos que tienen un significado unívoco. ¿Sí? Esta función del lenguaje es la más utilizada en el ámbito académico, pero no viene sola, como les mencionaba, vienen combinadas las tres principales funciones. Sin embargo, no se descarta que también se combinen las otras funciones del lenguaje que tenemos en la diapositiva, ¿no? Entonces, vamos a ver la función expresiva o emotiva y aquí nosotros decimos que un mensaje cumple con esta función cuando el texto nos informa sobre el estado de ánimo del emisor o en general descubre rasgos de su personalidad. El mensaje toma al emisor como punto de referencia. Además de transmitir una información, el emisor expresa a la vez su actitud ante lo que dice, ¿sí? Y la función conativa y apelativa, tenemos que en esta función se destaca el receptor, de quien el emisor desea conseguir algo, influirlo, aconsejarlo o moverlo a actuar de alguna manera, ¿sí? También existen, de acuerdo a esta clasificación, otras funciones del lenguaje, como la función poética, fática o de contacto y la función metalingüística. Pero en esta nivelación nos hemos centrado en estas tres funciones que les comenté. Sin embargo, en la diapositiva y en su texto guía de la unidad 1 se encuentran explicadas todas las funciones, estas 6 funciones del lenguaje, ¿sí? Recuerda que usted debe ampliar su estudio en la guía didáctica de la unidad
1. ¿Sí? Bien. Finalmente, indicarles que ustedes tienen estas actividades planteadas en la pestaña de refuerzo, pero son solo un repaso. Usted debe estudiar en general todo el material disponible en la plataforma para esta asignatura. Debe revisar todos los temas, ¿sí? Y pues estudiar, leer mucho y hacer los ejercicios. Les recomiendo hacer los ejercicios colocados en esta pestaña de refuerzo para que también pueda afianzar un poco sus conocimientos. Les deseamos desde el equipo de docentes autores y desde cada uno de sus tutores también éxito en sus exámenes y pues mucha suerte también para que puedan cumplir con éxito esta etapa. Muchas gracias por su atención y ya nos veremos en los siguientes videos con los temas posteriores. Hasta pronto.